pequeña presentación, breve, porque ya si no, como acá a las 8 nos echan como a Cenicienta, bueno, que todos ustedes ya lo saben. Bueno, acá Claudio es... Es licenciado en Economía y doctor en el área de Geografía. Qué área rara para hacer un doctorado, pero bueno. Hay que hacer cosas extrañas. Dirige proyectos tanto de la UBA, investigador principal del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, coordinó grupos de trabajo de Clarkson y es miembro del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, profesor consulto en la Facultad de Ciencias Sociales, también en distintas universidades de Latinoamérica, participa activamente en foros internacionales de, escuchar, impugnación del endeudamiento externo y la militarización. Bien. Lo tuvimos a Bonavena la clase anterior, la clase de la militarización de la sociedad. Sí, cómo no, Pablo. Publicó numerosos libros enfocando su mirada en la investigación del capitalismo contemporáneo y debate el porvenir del socialismo. Es mucho más largo, él lo mandó abreviado, igual es largo, y entonces lo corté ahí. Bueno, así que muchísimas gracias por estar acá y bueno. Está contratado para el currículum. Claro. Sí, lo aceptamos. Bueno, muy bien, perfecto. Los teléfonos, por favor. Bueno. Los teléfonos, por el mío, silenciado. Bueno, si estamos, A tu disposición. largamos. Dale. Bueno, realmente un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la visita previa, por supuesto estar con ustedes en este lugar, siempre es algo muy emotivo, siempre es algo muy importante y a su vez es interesante que ustedes hayan decidido hacer en este taller de reflexión un análisis sobre este tema tan central para el mundo contemporáneo que es el declive de Estados Unidos. Ese es un problema percibido, intuido por todos desde hace mucho tiempo. Tiene enormes implicancias para América Latina, para la Argentina, para el mundo. Y yo creo que es un tema que ordena nuestra comprensión del mundo contemporáneo. Si entendemos por qué declina Estados Unidos y cuáles son los efectos, quizás nos damos una idea de qué es lo que está pasando en la actualidad en todos lados. Repasemos brevemente la cronología de esto. Todos sabemos que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emergió como la potencia dominante en todos los planos, pero sobre todo combinaba su prepotencia, su predominio militar con una gran supremacía económica. Cuando terminó la guerra, Estados Unidos tenía el 60% de la industria mundial y el 50% del PBI mundial. Era la fábrica del mundo, el comercio del mundo, la finanza del mundo y el ejército del mundo. Y construyó una dominación de todo el mundo occidental, una estructura que muchos la denominaron imperialismo colectivo porque estaba a la cabeza pero tenía asociado a Europa, Japón, en esa pugna que había con el mundo socialista después de la guerra. Y Estados Unidos era el custodio del capitalismo, era la fuerza dominante que aseguraba los intereses de los grupos de poder de todo el mundo. Esto fue así más o menos hasta fines de los años 60. Y en los años 60 empiezan tres momentos, tres periodos del declive de Estados Unidos. De entrada ya a fines de los 60, Alemania y Japón se recuperaron muy intensamente de su economía y empezaron a competir con Estados Unidos, pero Estados Unidos tenía bases militares, dominio de esos países, y les dijo: hasta aquí llegaron, hagan la política económica que yo quiero para que yo mantenga la supremacía. Y Alemania y Japón obviamente no podían
ni decir algo. En los años 70 vino ya, la situación se puso más difícil. Estados Unidos manejaba su economía endeudando a todo el mundo en dólares, emitía dólares, y en un momento emitía tanto que el dólar pasó a ser inconvertible. No se pudo convertir más dólares en oro porque ya no tenía sustento. Entonces declaró la inconvertibilidad del dólar y la crisis de 1973 del petróleo asoció a Arabia Saudita, al Medio Oriente, a lo que se llamó el petrodólar. Todo el excedente que tenía el mundo petrolero lo reciclaba a Estados Unidos y con eso mantuvo, después de la primera crisis, la supremacía del dólar en los años 70. La crisis se fue agravando, el declive se fue agravando, llegó Reagan, y Reagan empezó la reestructuración neoliberal del mundo con Thatcher, pero Estados Unidos no se recompuso, y en los años 90 tuvo un momento donde parecía que Estados Unidos resurgía, que fue el momento de la unipolaridad cuando implosionó, se derrumbó la Unión Soviética. Y claro, cayó la Unión Soviética, se desmoronó lo que se llamaba el campo socialista y parecía que Estados Unidos resurgía. Se hablaba en esos momentos del siglo americano que volvía a emerger. Estados Unidos invadió Irak, invadió Afganistán, hizo un gran despliegue de su predominio del mundo y así todo siguió sin recuperarse el poder estadounidense. Y llegamos al tercer periodo, que es el más contemporáneo, es este siglo, donde Estados Unidos comandó la globalización neoliberal con el propósito de restaurar el poder, el peso, la fuerza de las empresas estadounidenses en el mundo. Y le salió al revés. De la globalización neoliberal, en vez de recomponer a las empresas norteamericanas, empoderó al nuevo rival que es a China. Y ya en la crisis del 2008, la última grande que tuvimos, el centro de esa crisis fue Estados Unidos. Los bancos estadounidenses fueron los que tuvieron el centro de los grandes problemas. Las hipotecas. Sí, de las hipotecas, de los bancos, eso que fue una crisis global, su epicentro fue en Estados Unidos. De esa crisis, 2008, Estados Unidos salió mejor que Europa y Japón, pero siguió sin salir bien del nuevo rival que venía surgiendo, que es China. Y en ese periodo estamos. Estamos en un periodo que tiene muchas denominaciones. Una que a mí me gusta es imperialismo tardío, porque sigue siendo el gran poder del mundo, pero en un escenario de caída, de declive, de retroceso. ¿Cuál es la causa de ese declive estadounidense? Bueno, muy sencillo. Ha perdido competitividad, productividad, eficiencia, su economía en relación a sus competidores mundiales. Lo que ha sucedido siempre en la historia. Una economía poderosa es poderosa por su economía, su productividad. En un momento empieza a decaer. Esto es lo que ocurrió y hay síntomas abrumadores de ese declive. En primer lugar, las finanzas estadounidenses que dominan el mundo, pero ahí están las crisis. En segundo lugar, la industria. Estados Unidos ha perdido industrias en todos los planos. Por ejemplo, el otro día salió un dato que los astilleros chinos, pero barren a los astilleros de Estados Unidos. Hay que hablar, después podemos hablar, el sector que ustedes quieran, incluso la altísima tecnología y la inteligencia artificial, ya Estados Unidos se encuentra en un lugar menor, ni que hablar la producción, la productividad, la industria. Esto se refleja en la creciente desconfianza al dólar. El dólar sigue siendo la principal moneda del mundo, pero hay una tendencia sostenida, lenta pero sostenida, a ir suplantándola por otras monedas. Tiene una enorme deuda pública, tiene bajo crecimiento. Y Estados Unidos reacciona frente a este declive económico utilizando su poder geopolítico, militar, para recuperar lo que pierde en el plano económico en el ámbito militar. Esta sería, digamos, la tesis central de lo que ocurre en el mundo en las últimas décadas.
hay un declive económico de la primera potencia que lo compensa porque mantiene el poder geopolítico, militar, que ya no está asociado a ese sustento económico, pero que le da la posibilidad de interactuar en el mundo para recuperar fuerza compensando ese deterioro productivo. Y en las últimas décadas lo que vemos es una tendencia de Estados Unidos a guerrear en el mundo. Estados Unidos es una potencia bélica desde su nacimiento. Desde 1890 hasta el 2001 hizo una guerra cada año o cada 2 años. O sea, tiene un promedio de guerra siempre. Es una potencia que surgió como un país militarizado, pero en las últimas décadas este promedio se ha ido intensificando, con la novedad que Estados Unidos tiene un fracaso en el plano militar cada vez más llamativo. Deterioro económico y fracaso militar. Y esto se ve en que hay como hay una dualidad donde el sector militarizado de la economía estadounidense, el Pentágono, los contratistas, siguen desarrollando sus innovaciones, pero el resto de la economía no lo acompaña. Está como desgajado. Hay un sector militar próspero y el grueso de la economía que se deteriora, y Estados Unidos está agotando su tesoro, sus riquezas, en guerras que le resultan adversas, porque ya tiene un modelo militar incluso obsoleto. Es un modelo militar que surgió en la posguerra, que se basaba en la supremacía atómica, y en la actualidad hay proliferación nuclear. O sea, no es fácil, pero un país como Corea del Norte, económicamente insignificante, tiene ya capacidades atómicas. Entonces, si países de ese porte tienen capacidades atómicas, que yo tenga la bomba deja de tener la relevancia que tenía cuando solo la tenían 2 o 3 potencias del mundo. Estados Unidos, después de la guerra de Vietnam, el descontento que generó en la población, en la juventud, llegó a una privatización creciente. De hecho, lo que se llama ejército norteamericano en el mundo son mercenarios, de grupos contratistas, lo cual le quita legitimidad a la propia acción militar estadounidense fuera de su país, no tiene sustento interno, y además ahora está empezando a aparecer que el dispositivo naval, que es la lógica general, portaaviones, bases militares en el mundo, está empezando a notarse que es sumamente frágil frente a una guerra de drones, algo muy caro, muy costoso y muy difícil de mantener. Empieza a ser vulnerable frente a un tipo de producto que es fácil de fabricar y fácil de utilizar. Entonces Estados Unidos tiene muchos problemas en todos los terrenos. En el plano geopolítico, la unipolaridad de los años 90 se disolvió. Ahora estamos en un escenario multipolar. Multipolar quiere decir que el poder del mundo se dispersa. Y si el poder del mundo se dispersa, el que es la primera potencia tiene menos capacidad de intervenir sobre el conjunto de los poderes del mundo, y por eso el gran instrumento de amenaza que solía tener Estados Unidos, que es el bloqueo, si vos no haces lo que yo quiero, te pongo sanciones, resultaron completamente inútiles frente a Rusia. Rusia, después de la guerra de Ucrania, declararon sanciones, y Rusia hizo, bueno, muy bien, estoy sancionado, hago mi producción y mi comercio con la India, con China por este lado, y listo. Intentaron sancionar a China, y acaba de viajar Trump a China pidiendo perdón, ¿no? Fueron ahí, Xi Jinping le dijo, esta es la agenda, esto es lo que hay que hacer, te gusta bien, no te gusta, te vas, y Trump se olvidó de actuar como patotero, porque quedaba más tonto de lo tonto que habitualmente es. Y si uno ve esta gestión de Trump de los últimos 2 años, ahí está como corporizado el declive estadounidense, como no se había visto en ningún presidente previo. En Trump está todo a la vista lo que sucede. En primer lugar, en esta guerra de Irán.
Estados Unidos fue a la guerra con Irán hace 2 meses, 3, ya no me acuerdo, esperando un triunfo rápido, y ahora está viendo cómo sale de un escenario de humillación, está buscando desesperadamente alguna salida, porque la sorpresa fue la respuesta militar de Irán. Ellos no imaginaban que Irán iba a tener esos misiles, que con tanta facilidad iban a poder destruir todas las bases militares de Estados Unidos del Golfo, con una facilidad, rapidez, que ha dejado asombrados a todos, en una estrategia de desgaste que maneja Irán, que le da el control de la escalada bélica de la guerra. Porque Irán dice, muy bien, cada vez que me ataque yo respondo. Y hace una proporción en la respuesta. E Irán sabe que esa proporción, una vez que llegue a un punto muy elevado, tiene implicancias terroríficas sobre la economía mundial. Porque escala, bueno, se acabó el petróleo en el mundo, el petróleo se dispara y hay una crisis peor de 1973 y Estados Unidos, el consumidor estadounidense puede aceptar que se mate a cualquier persona en el mundo, pero no que le suban el precio de la gasolina. Entonces, ahí hay un punto muy crítico y por eso Irán está manejando la guerra con el cierre del estrecho de Hormuz, que antes de la guerra no estaba cerrado y que ahora Irán maneja y fija la tasa de cobro de los barcos que están pasando por allí. Y claro, Trump por momentos amenaza, dice un día voy a destruir una civilización, entonces dice, bueno, Dios, se viene la bomba. Y al otro día se olvidó y habla de otra cosa, porque no puede. No porque no quiere, porque no puede. No puede. Es un criminal que podría provocar una catástrofe en el mundo, pero lo más probable es que todo esto termine en un enorme revés para Estados Unidos, donde puede llegar a perder toda su presencia en el Golfo, sus bases en el Golfo, sus socios en el Golfo, porque los Emiratos, Arabia Saudita, Qatar, todos esos reyesuelos que viven del petróleo, cuando ven que el balance de fuerzas se está cambiando, probablemente decidan, bueno, yo voy a hacer negocios con China y me empiezo a alejar de Estados Unidos. Estamos en un momento que es totalmente inverso, distinto al que se vivió en los años 2002, 2003, en la era Bush con Irak. ¿Ustedes se acuerdan cuando Bush invadió Irak? Estados Unidos parecía que era un torbellino que se llevaba todo por delante. En la actualidad, Estados Unidos con Israel recurre más al terrorismo que a la guerra, porque no pueden hacer la guerra. El terrorismo es un instrumento que no sustituye la guerra. El que hace terrorismo de Estado, asesinar a un presidente, es porque no puede invadir el país. Entonces suplanta la invasión, que es la única forma de ganar una guerra. No hay forma de ganar una guerra poniendo bombas, hay que entrar en el país. Como no pueden hacer eso, no se atreven a hacer eso, recurren a acciones terroristas que son laterales y que finalmente no inciden en un resultado favorable para Estados Unidos. El trasfondo de todo esto es de nuevo el deterioro de la economía estadounidense. La idea de Trump cuando llegó no era hacer esto, porque Trump había visto que los globalistas, Biden, todos los que venían, Bush, venían mal. Entonces él dijo, bueno, yo voy a hacer otra cosa, voy a tratar de hacer una especie de tregua en el mundo, voy a hacer un arreglo con Rusia, voy a bajar un poco la tensión militar a ver si recompongo la economía. ¿Y cómo voy a recomponer la economía? Con chantajes comerciales, monetarios de todo el mundo. Yo te subo los aranceles, vos haces lo que yo quiera. Ese año de Trump, donde todos los días hacía algún anuncio de que vos vas a hacer lo que yo quiero en el plano económico porque yo lo quiero. Bueno, pasó un año, nadie en el mundo hizo lo que Trump quería que se haga. Nadie. Y especialmente lo que a Trump le importa, que se llama China. Todo lo demás hicieron un guiño, pero en general nadie aceptó ninguno de los chantajes de Trump y pasado un año y pico, bueno, Trump dijo, bueno, hay que volver al único remedio, al único recurso que conoce Estados Unidos, que es la guerra. Intentar por la guerra conseguir lo que no se logra
en el plano económico y volvió a la política de los neoconservadores republicanos, de los globalistas demócratas, que es guerrear, guerrear y guerrear, pero en un escenario cada vez más crítico, porque Estados Unidos con Trump rompe todas las reglas del orden mundial sin poder sustituirlas por otras. Yo puedo ir y decir, bueno, las Naciones Unidas no sirven más porque de ahora en adelante se va a hacer lo que yo diga. Sí, pero vos tenés que poder hacer que lo que vos querés alguien lo cumpla. Y lo único que está haciendo Trump es destruir instituciones, relaciones, sin suplantarlas por otras. Eso en derecho se llama imperium. Imperium. Sí, pero esto es imperium decadentum, no imperium florecientum. O sea, es un imperio que no pega una. Y está produciendo deterioro incluso en relaciones históricas transatlánticas de Europa y Estados Unidos, como no se veían desde nunca. Todos los vasallos en general de Estados Unidos están dudando de si conviene seguir por la línea actual, y eso se refleja también en el plano interno. Estados Unidos está afectado, Trump, por un deterioro muy grande. Si él pierde las elecciones de noviembre, corre un serio riesgo de una destitución. Entonces la élite, que es la que maneja el poder en Estados Unidos, tiene el caso Epstein, ahí donde Trump está hasta acá, en las peores cosas que uno puede imaginar, y bueno, si pierde la elección le dirá, mirá lo que hiciste vos, moralmente no podés gobernar el país y está frito. Impeachment. Además hay una resistencia importante en las calles, lo vimos en Minneapolis, lo vimos en las marchas No Kings, donde participaron 10 millones de personas. Es una movilización significativa y es una batalla cultural que Trump parecería que está perdiendo, por lo menos en términos de lo que se ve de tantas figuras de peso en el mundo que están frontalmente contra su figura. Entonces, lo que hay es una línea rectora de todo este proceso. Estados Unidos declina económicamente, intenta compensarlo con la acción militar. Esa acción militar tiene un resultado negativo que agrava el declive económico y en esa rueda estamos. Yo creo que en el plano ya más conceptual, los autores que han trabajado este tema, que hace varias décadas anticiparon esta tendencia, tienen un mérito frente al otro bando que resistió comprender este proceso. En Estados Unidos de hace 4 décadas hay una corriente declinista y una corriente antideclinista. Los teóricos que dicen los problemas de Estados Unidos provienen de su declive, los que dicen los problemas de Estados Unidos provienen de otra cosa que no es su declive. Y van y vienen, según el momento predomina uno, predomina el otro. Bueno, se ha demostrado que los que señalan a Righi, Wallerstein, son muchos. Acá en la Argentina ha hecho un muy buen trabajo Borón. Bueno, los que han señalado esta tendencia subyacente han comprendido que hay un proceso más profundo que lleva a Estados Unidos a perder hegemonía y a estar necesitado de actuar con la dominación, perder capacidad de generar consensos y debe recurrir a la fuerza bruta para sostener su predominio. Y esto es lo que estamos observando, y por eso hay cada vez más estudios interesantes que ubican esto en una proyección histórica. Por ejemplo, hay muchos estudios que comparan el declive de Estados Unidos con el declive del Imperio Romano. Y salvando, por supuesto, las infinitas distancias de todos los planos que ustedes quieran mirar, desde el momento que ellos funcionaban como un sistema de esclavos, o sea, es otro mundo, hay muchas semejanzas en la dinámica del declive. En que el que está declinando necesita más excedentes y forzar la captura de excedentes, y al hacer eso generar rupturas en los equilibrios con los aliados
los recursos en despilfarros militares que agravan una secuencia de declives. Por ejemplo, hay un autor que ha hecho una comparación muy interesante que dice que el Imperio Romano en un momento tuvo la agricultura más floreciente de la época por las técnicas, pero esas técnicas fueron capturadas por sus vecinos que se volvieron más productivos que el Imperio Romano, y ahí empieza el declive. Y esto se parece, el autor lo compara con China. Estados Unidos inventó la globalización, dijo, tenemos que internacionalizar la economía, y el que utilizó la ventaja de esa internacionalización fue el competidor, ¿no? Hay muchas comparaciones, hay una también muy buena que compara a Estados Unidos con Roma. Roma le ganó a Cartago después de largas guerras, dominó el Mediterráneo, dominaba la provisión de esclavos, pero una vez que tenía ese dominio y se estabilizó en ese dominio, comenzó el declive, y ese declive condujo a todas las características que vemos hoy en Estados Unidos, un imperio decadente que recurre a formas extremas y que tienen este tipo de gobiernos al estilo Trump. Por eso Calígula, Trump, todas estas comparaciones del loco, del Nerón, del delirante, bueno, son síntomas. ¿Síntomas de qué? De descomposición. Siempre cuando un sistema cae, gente de este tipo está... Seríamos los nuevos bárbaros, nosotros. Claro, ahí aparece la lógica, ¿no? Que esa lógica del bárbaro es porque el sistema está decadente y ya no es la República Romana, sino que es un imperio que se desmorona. Ahora cuando estuvo Trump en China, Xi Jinping le dijo, evitemos la trampa de Tucídides. Y lo que quiso decir, ahí todo el mundo se enteró un poco en qué consiste esto, cuando Atenas estaba emergiendo, tenía enfrente a Esparta, que era el que dominaba. Entonces el emergente marítimo empezó a una disputa con el dominante terrestre. Bueno, a Atenas le fue mal, una guerra, terminaron mal, pero se destruyeron. Xi Jinping lo que le dice, no, busquemos la forma de, vamos a perder los dos, seguí, bajá un poco los decibeles, evitemos una guerra. En realidad la comparación con Tucídides no está muy clara, porque aquí el emergente, que es China, no está desafiando militarmente al dominante, que es Estados Unidos. Es el dominante que en su declive está atacando al emergente. Es Tucídides al revés. Pero lo que sí siempre le dice, evitemos la guerra porque vas a perder vos. Y de alguna manera es lo mismo de Irán. El que está fijando los tiempos es China, cuya estrategia es, ¿no? Como se dice, cuando tu enemigo se está hundiendo, simplemente cállate y espera, ¿no? Sí, bueno, sigan, muchachos, sigan, porque van bien. Es un poco la estrategia. Sentarte a ver pasar el cadáver. Exacto, es un poco la idea del largo plazo milenario con el cual apuestan las élites chinas a lo que está ocurriendo. Hay otras comparaciones con el declive del Imperio Británico. El Imperio Británico en el siglo XIX, hasta principios del siglo XX decae, y Estados Unidos lo suplanta. La diferencia es que ahora no hay un sustituto hermanado. No es que Estados Unidos tiene un socio que puede cumplir su función y le va pasando la posta, ¿no? Esa alianza angloamericana que ha funcionado a la perfección en ese reemplazo. China es un rival, no es un socio. Entonces, la idea que Estados Unidos pueda repetir el camino de declive inglés es improbable. A Inglaterra además nunca llegó a tener ese predominio mundial de Estados Unidos, pero esto es lo que discuten las élites, los pensadores de Estados Unidos, qué hacer frente a un escenario de este tipo, y en general discuten el tema del declive de Estados Unidos con consecuencias prácticas, ¿no? Con una teoría dice, bueno, entonces hagamos tal cosa. Entonces hay una corriente de declinistas moderados, hay uno muy famoso que se llama Scheimer, que dice, no sé si declinamos, nos está yendo muy mal, estamos retrocediendo, seamos pragmáticos, reconozcamos que el mundo es multipolar, lleguemos a un acuerdo con Rusia,
paremos la guerra de Medio Oriente, dejemos de sostener a Netanyahu y tratemos de recomponer la economía para rivalizar con China. Esto es lo que quiso hacer Trump y le fue mal. Otros dicen, no, Paul Kennedy, por ejemplo, dice, no, hay un declive, aceptémoslo, cerremos las bases militares en el mundo, encontremos la forma de repetir el repliegue británico, porque si seguimos por esta vía vamos a terminar mal, nadie lo escucha. Hay otros que dicen, no, esto del declive es un invento de los que no conocen el espíritu norteamericano. Entonces vuelven contra esa mitología, Estados Unidos first, tenemos un destino manifiesto, somos los mejores del mundo, hay una excepcionalidad, hay algo especial en nosotros, todo el mundo nos envidia, todos quieren ser como nosotros, y en realidad lo que tenemos que hacer es mantener eso y seguir adelante, guerreando en el mundo, aunque hay un sector que son Ikenberry, Knight, que dicen que hay que hacerlo al estilo demócrata, al estilo Obama, al estilo Biden, consensuando con otros poderes, no patoteando. Y finalmente están los neoconservadores, tipo Kagan, que dicen, no, mira, aquí la cosa es, el mundo se maneja con fuerza, nosotros, el lugar que tenemos es la fuerza, y nosotros tenemos que ir adelante a guerrear, a matar, al estilo Netanyahu. Genocidio y que sea lo que Dios quiera. Y bueno, estas distintas son 5 o 6 sectores que están ahí discutiendo, van y vienen. Un año está uno, otro año está el otro, van mixturando entre ellos las distintas posturas. Los críticos, no de la élite, los estudiosos ya del pensamiento crítico, del marxismo, observan esto de otra manera, conectan el declive de Estados Unidos no con el declive de una potencia, sino con la crisis del capitalismo. Esta es otra mirada. Es una mirada, a mi juicio, mucho más sensata, más atenta, porque no es que decline una potencia viene otra. Lo que está en el centro de la crisis de Estados Unidos es la crisis de un sistema, de un modo de producción, de un régimen social. Por eso se conecta con la crisis ambiental, con la pobreza, con la desigualdad, con las tragedias generales que padece el mundo. Estados Unidos es el país donde la desigualdad explotó, ahí están Elon Musk, ahí está el tío que vino a la Argentina, está esa gente, porque es el capitalismo a pleno, funcionando en el centro de la potencia que comanda ese capitalismo. Entonces, en esta mirada, el declive de Estados Unidos está conectado con la crisis del capitalismo, no con una policrisis, que es un término muy utilizado actualmente, que da la idea que atravesamos una multitud de crisis convergentes en el periodo actual, pero los marxistas, entre los cuales me encuentro, postulamos que hay un orden, hay una lógica de esa policrisis, hay un sentido que es el sistema que sostiene el régimen social, que es el capitalismo, y el centro de la crisis está justamente en el funcionamiento de este sistema capitalista. Al interior de los marxistas hay también opiniones distintas, hay corrientes que, diría la mayoría, sostienen que la crisis del capitalismo se expresa en el declive de Estados Unidos. Hay otras que son más moderadas, hay autores que dicen no, igualmente Estados Unidos mantiene el poder tecnológico, el poder digital, las finanzas, el Pentágono, se recompone periódicamente, pero esta mirada no ve que hay una fuerza subyacente actuando en el largo plazo. Otros dicen, cierto que declina, pero no tiene reemplazante, y al no tener reemplazante no se sabe hasta qué punto va a declinar, lo cual no sé si es una objeción sensata, porque en general la caída de los grandes imperios ha sido sin un nítido reemplazante, pero más que un debate abstracto sobre comparaciones históricas, cifras económicas, explicaciones de orden geopolítico, yo creo que el verdadero trasfondo del problema es político, en el sentido siguiente: si uno dice que Estados Unidos declina económicamente y compensa eso con acción militar, bueno, tenemos muy claro quién es el agresor en el mundo, y tenemos muy claro que en el mundo lo que estamos afrontando
es un agresor imperial que compensa su deterioro atacando al resto del mundo. Y por lo tanto, esa potencia es el enemigo principal, y contra esa potencia tenemos que batallar para que ese enemigo principal no genere los desastres que genera una potencia belicista. Esto, dicho así, parece que no, pero políticamente es muy importante, porque el trasfondo de esto es esto. Si esta es la lógica subyacente, quiere decir que acá hay un enemigo principal, no todos iguales. No es que China, Rusia están en el mismo plano que Estados Unidos, porque aquí hay uno que está generando los problemas y otros que están viendo cómo actúan frente al problema que genera este. Si esta interpretación es correcta, hay un agresor y un agredido, no una simple competencia entre potencias que ahora que retornan los imperios quieren distribuirse el mundo. Yo creo que la teoría del declive de Estados Unidos no solo es correcta en términos de demostración teórica con distintos tipos de verificaciones empíricas, sino que es políticamente correcta. Y esto es lo que me parece lo relevante. Si esto es así, nosotros tenemos que ver las guerras que estallan en el mundo como resultado de un responsable principal. Y esto vale para todas las guerras, las evidentes y las mediadas, por ejemplo. Es evidente que el responsable de la guerra de Irán es Estados Unidos e Israel porque empezaron la guerra. Bueno, obvio. Pero la guerra de Ucrania, uno podría decir, la guerra de Ucrania la empezó Rusia porque Rusia invadió Ucrania. Pero si uno ve bien esta tesis, va a ver que Rusia invadió Ucrania porque Estados Unidos le estaba preparando un cerco militar, expandiendo la OTAN para atacar a Rusia. Entonces fue una acción ofensiva con fines defensivos. Fue atacar primero para resguardar del ataque que vos me estás preparando. Esa plan fue advertida. Claro, y además... Dijeron, ojo con lo que haces. Claro, además, desde que cayó la Unión Soviética, el muro de Berlín, hubo un pacto por el cual la OTAN no se iba a expandir. La OTAN no se iba a expandir más allá de donde estaba. Y año tras año iba primero a Alemania, después a Polonia, después a Lituania. Y cuando llegó a Ucrania, Rusia dijo, bueno, muy bien, hasta aquí llegaste, este es el límite. Si Ucrania entra en la OTAN, aquí tenemos que ir a una tensión militar. Entonces, la propia guerra de Ucrania nos está demostrando la validez y la importancia de la teoría del declive de Estados Unidos. Y lo mismo vale para Taiwán, para China. No es que China quiere invadir Taiwán, no. China tiene un derecho sobre Taiwán, como sobre Hong Kong, porque es como decir queremos invadir Río Negro o Neuquén. Es parte de la estructura del propio país. Pero Estados Unidos lo presenta como invasor, cuando en realidad Estados Unidos ha desplegado tropas allí para presionar. Hay navíos de Estados Unidos en las costas del Mar de China, no hay navíos de China en las costas de Nueva York o en las costas de California. Entonces, el declive estadounidense explica la dinámica de todos los procesos geopolíticos que estamos viviendo en el mundo, y hay varias tendencias a futuro que se deducen de este retrato. El primero, el más evidente, la guerra. Estamos presenciando un salto cualitativo en el nivel de militarización del mundo. Estamos observando una reorganización de la economía mundial hacia una economía de guerra. Alemania fabricaba autos, como perdía competitividad frente a China, ahora fabrica tanques. Hay un rearme general de la economía europea en torno a la estructura económica bélica, con un plazo ya imaginado de guerra con Rusia en el año 2030. Este es el diagrama. Esto está en discusión. BMW está fabricando motores para misiles. Esto no es como en otra época. Bueno, parecería que es una información que tengo. Esto está. Y Rusia está discutiendo, bueno, ¿qué hacemos frente a esto?
Nos conviene esperar, nos conviene atacar antes, qué nivel de respuesta tenemos que dar. Putin ya se ha cansado de lanzar advertencias verbales y prácticas del poderío que tiene Rusia y que en el día de hoy se ha creado una ideología en Europa, una rusofobia en Europa, según la cual Rusia quiere atacar Europa. Nadie explica por qué razón histórica, económica, política, por qué Rusia querría o le convendría. Pero además, supongamos que lo quiere hacer. ¿Por qué espera? Si Europa se está preparando para una guerra en el 2030, porque Rusia tiene superioridad actual, bueno, si Rusia quiere atacar, tiene que atacar ahora y evitar esa guerra. O sea, es todo un sinsentido, y con estos sinsentidos en general se prepara la guerra. Las guerras son un momento en el cual la población es sometida a un tipo de ideología totalmente irracional que les permite, que les impide reflexionar mínimamente sobre la coherencia de los argumentos que se están exponiendo. Ya está en curso un proceso de este tipo. En este proceso la estructura petrolera es clave. El que primero domina la estructura petrolera mejor se ubica para la guerra. Por eso hay una especie de imperialismo fósil. Estados Unidos atacó Venezuela, ataca Irán, centros petroleros, es para preparar los circuitos de la acción bélica en ese plano. Hay muchas analogías, muchos hablan de la Tercera Guerra Mundial, veremos. A diferencia de esa época, ahora hay bombas atómicas, entonces hay un contrapeso a la generalización del conflicto. Hay comparaciones con la Primera Guerra Mundial, yo las veo con un poquito de más cuidado. Ahí eran potencias equivalentes que se disputaban en el mundo, Inglaterra, Francia, Estados Unidos. Esto, a mi opinión, tiene más analogías con la Segunda Guerra Mundial. Tiene más analogías con el contexto de la Segunda Guerra Mundial, porque hay un bloque ofensivo, en este caso Europa, Israel, Canadá, Estados Unidos, que es muy parecido a lo que hacía el eje. Digamos, si uno tiene que decir ¿a quién se parece Netanyahu? Bueno, es el calco de Hitler. El calco ya hoy en todos los planos, no solo en el plano obvio, su genocida, digamos, así, no hay que hacer demasiadas reflexiones, sino en la forma de acción. Ustedes recuerden, Hitler tiene parecidos con Netanyahu en la ferocidad y también con Netanyahu y Trump en esto de yo voy extendiendo la amenaza y veo qué pasa. Yo invado Irán, a ver, ¿reaccionan? ¿No reaccionan? Israel ataca. ¿Hasta qué punto? Es ese tanteo que hizo Hitler. Hitler en realidad no quería hacer una Segunda Guerra Mundial. El plan de Hitler era ir quedándose con distintos países mediante un sometimiento pacífico, ¿no? Él quería que Inglaterra, Francia bajen la cabeza y quería tenerlos divididos. Bueno, lo que pasa es que las guerras son así. Cuando empieza la guerra se escala y termina en alianzas y en bloques completamente impensables. Lo que está clarísimo es que tenemos un escenario de tendencias caóticas porque cada escalada de la guerra genera situaciones inmanejables que se retroalimentan. Refugiados, inmigrados, destrucción, sociedades y estados que colapsan y que es un boomerang para el propio Estados Unidos que no recompone su supremacía de esta forma. Hay pensadores que piensan que todo esto va a terminar bien en una especie de transición hegemónica, lenta, pausada y manejada, donde Estados Unidos va a declinar, China va a subir y China va a suplantar a Estados Unidos y el mundo se va a reordenar de esa forma. Ojalá el mundo funcionara, ¿no? Con estas... Ojalá las cosas fueran así, ¿no? El decadente dice, bueno, ya estoy, lentamente, listo, me voy a dormir, ya perdí, venís vos, suplantame. La historia no es así. Son desenlaces, guerras, conflictos, muertes, intereses. Cuanto más conciencia haya sobre la gravedad de lo que está en juego, más capacidad para actuar, incidir y frenar y evitar
desastres mayores. No sé si habrá una transición hegemónica, no cabe ninguna duda que China se está perfilando como la nueva economía de poder, pero tiene una estrategia novedosa para la historia, que consiste en que no ataca a nadie. O sea, en general, la historia es que hay un poder que decae y un poder que emerge. El que decae le va mal, el que emerge, pero el que emerge no emerge económicamente, emerge económica y militarmente, así siempre fue todo. Y China está haciendo algo que en la historia hasta ahora no lo vimos, que es no utilizar la fuerza. Y esta estrategia de no utilizar la fuerza hasta ahora le está dando buenos resultados, pero sobre todo introduce un tipo de patrón distinto a la historia que hay que mirar con mucha atención y por supuesto que con mucha gratificación, porque bueno, abre un camino que por lo menos es el que tenemos que empujar los que no queremos tragedias en el mundo. Si eso será factible o no será factible dependerá, como todo, de las luchas de los pueblos del mundo, no de la élite china, que hace eso por intereses económicos, también porque es una sociedad distinta a las que conocemos, con una tradición socialista, con un proceso de introducción del mercado acotado, con un predominio del Estado sobre la economía, con una supremacía del poder político sobre el poder económico, un conjunto de características que tampoco hubo en el pasado. Entonces, como tampoco hubo sociedades con estas características en el pasado emergiendo como potencias supremas, bueno, abre un escenario inesperado para el futuro de la humanidad. Termino con dos cosas. La primera es nosotros en la región, nosotros en América Latina. Bueno, para nosotros el declive de Estados Unidos en la región es un dato clave porque refuerza la necesidad de dominación explícita de Estados Unidos, refuerza la necesidad de una doctrina Monroe Plus, ¿no? El corolario Trump de la doctrina Monroe. Si el que declina lo compensa en el mundo con mayor belicismo, aquí ni les cuento, Estados Unidos tiene que agredir fuertemente a América Latina para demostrar poder en el mundo, para demostrarle a China, a Rusia, a Europa que ellos manejan como quieren esto. Y esa fue la intención de lo que hicieron con Maduro. No estuvo dirigido a Venezuela, estuvo dirigido al mundo, ¿no? Hacemos esto. Dominamos, esto es nuestro, hacemos acá lo que nosotros queremos y la función obvia es quedarse con el petróleo, los minerales, los alimentos, las tierras raras, impedir que Brasil se concentre en un camino de desdolarización de la economía junto a los BRICS, bloquear el papel de Brasil en la desdolarización que intentan los BRICS, alejar a Brasil o rodear a Brasil, que es la potencia de la región, impedir que México tenga políticas más autónomas, favorecer a las empresas norteamericanas en México y reforzar esa dependencia económica de México y sobre todo obstruir la enorme expansión que tuvo China en las últimas 2 décadas, que dejó a Estados Unidos en un lugar económico subordinado a un ritmo asombroso. Y bueno, como lo hace Estados Unidos, y lo hace como en el resto del mundo, pero en forma más virulenta, por ejemplo, con el pretexto del narcotráfico, ahí pone los portaaviones o sus barcos en el Caribe y matan y disparan y asesinan gente que después dicen que son narcotraficantes, pero nunca hay prueba de nada, no se sabe ni quiénes eran, ni qué cumplían. Probablemente eran unos pescadores que estaban ahí y simplemente es una demostración de poder, una demostración de fuerza, y esto lo hace porque tienen una red de súbditos ultraderechistas en América Latina que convalidan este tipo de barbarie. Bukele, Noboa, Peña, Kast, Bolsonaro, todo este tipo de personajes que no es solo la ultraderecha, es una ultraderecha sometida a Estados Unidos, lo que la diferencia de la vieja ultraderecha. Históricamente la ultraderecha
católica, militar, eran neodesarrollistas, que querían un Estado fuerte para solventar industria, para que el ejército tuviera poder. Los ultraderechistas son subordinados, son sometidos, son gente que trabaja para Estados Unidos y actúa como su brazo extendido en la región. Y culminó con esto. Nos ha tocado a nosotros el triste, no triste, porque Argentina siempre es Argentina. A nosotros siempre nos toca algo raro en el mundo. Bueno, esta vez nos tocó Milei, siempre con algo exótico. Bueno, nos tocó el personaje de la ultraderecha más relevante, haciendo su experimento aquí. Milei quiere transformar a la Argentina en una colonia, un protectorado de Estados Unidos, destruyendo la Argentina. La ventaja es que aquí no hay matices. Esta definición que acabo de hacer no es una sugerencia, es bien sencillo. Destruir el país para entregarlo a Estados Unidos. Por eso es la forma extrema de la derecha. ¿Y por qué lo hace? Porque sirve a los intereses de Estados Unidos. Él es más un representante de los intereses de Estados Unidos que de la clase dominante argentina. Esto es una novedad. En general, aquí había una combinación, ¿no?, entre la embajada y las élites de aquí. Este es de la embajada. Este hombre fue este año, la cuarta vez que viaja en el año, 16 veces que viajó ahí, conoce más Estados Unidos que cualquier localidad de la Argentina. Es un cambio histórico, cualitativo de la dependencia el que quiere introducir, y está sirviendo en el plano económico al imperio de una manera tan descarada que este embajador Lamela es el que va provincia por provincia y dice, bueno, este contrato con China lo anulás y se lo das a una empresa estadounidense, ahora se van a privatizar, vamos a entregar la hidrovía, hay dos empresas compitiendo, y ¿a quién le preguntan si puedo seguir? Al embajador, que viene y recibe a las dos y dice, bueno, a ver, China no está en ninguna, bueno, sigan compitiendo. Es el hombre el que define. El caballo del comisario, que es Jean Denur, que era el viejo operador, que hicieron los tejes y manejes para que continuara, tuvo en estos días que demostrar que no está asociado a China. Claro. O sea, decir, saco, ¿cómo se dice? El que no fui preso, ¿cómo se llama? El certificado de buena conducta. Claro. Tuvo que demostrarle al embajador Lamela. Y en otro momento se necesitaba un certificado. Uno tenía que ir a una licitación y le decía al Estado argentino, miren, estos son los pliegos de la licitación. Yo, Estado argentino, cumplo con las normas. Entonces el Estado le decía, bueno, si ustedes cumplen con las normas, ustedes pueden seguir en carrera. Ahora no hay que perder el tiempo yendo a una oficina del Estado argentino, vamos a la embajada, le mostramos al embajador que estamos limpios de China, y el embajador nos dice, avanti, hay narcotráfico, ustedes van a ser uno de los canales de narcotráfico, ningún problema, pero no lo hagan en un barco chino. Si no, mientras China no esté, mientras todo sea de propiedad de Estados Unidos, ningún problema. Y bueno, entrega todo, el uranio, el litio, las tierras raras, el petróleo, el gas, el agua, el agronegocio, incluso las patentes de los laboratorios, sectores donde la clase dominante argentina tenía cierta fuerza. Techín mismo está ahora, Estados Unidos le está fijando a través de Milei qué es lo que Techín va a poder hacer o no. Firma un acuerdo comercial que no nos lleva, que es el calco de lo que firmó El Salvador, Guatemala y Ecuador. El acuerdo comercial con Estados Unidos no nos lleva a ser Alemania, no nos lleva a ser Irlanda, nos lleva a ser El Salvador, Guatemala. Su modelo económico nos lleva, en el mejor de los casos, a ser Perú. Y el servilismo es tan grande que si fuera por Milei, él ya está enviando un pelotón a Gaza y otro pelotón a los ataques de Irán. Si fuera por él, por lo que él quiere, no lo puede hacer porque no tiene plata ni para pagarle el almuerzo a los militares. Entonces, menos va a poder pagar una expedición militar. Pero ese es el propósito, ¿no? Y el tema es, y termino con esto, que al depender tanto de Trump, bueno, si a Trump le va mal,
¿qué va a pasar con Milei? Se cae. Esa es la ventaja que tenemos nosotros. Sí. ¿No? La ventaja de la Argentina es que pende de un hilo. ¿De qué hilo? Si le va a Trump mal en las elecciones de noviembre, se terminó, digamos, la posibilidad que tiene. Además, porque recuerden que en octubre pasado ya la Argentina estaba en una crisis cambiaria enorme y no explotó porque Trump definió un paquete de rescate. En el escenario actual, si hay una crisis financiera o cambiaria de la Argentina, es muy improbable ya hoy que Trump volviera a repetir un rescate como el que hizo en ese momento. Por lo tanto, bueno, yo digo que no nos olvidemos que el primer gobierno de Trump, en la primera gestión, en América Latina terminó en la segunda marea de oleadas de lucha. En la primera gestión de Trump, de 2019, 2022, bueno, hubo rebeliones en Colombia, hubo rebeliones en China, en Chile, en Ecuador, en Perú, en Bolivia. Y ahora, ¿quién nos dice? Andá a saber si lo de Bolivia no es el comienzo. No, Bolivia siempre anticipa. Es así, anticipó la primera secuencia de... Recuerden ustedes en el 2005, por ahí en la batalla del Gasto, algo así se llamaba. Bueno, recuerdo eso estuvo junto con el Caracazo, estuvo cerca del 2001, estuvo cerca del levantamiento de Ecuador, y Bolivia era como el sector, el país donde con mayor contundencia se verificaba la rebelión popular. Y en la segunda oleada, Bolivia, en ese momento donde el MAS volvió a repuntar y resurgió de nuevo la figura de Evo Morales, anticipó lo que pasó en todos los países limítrofes. Entonces, es una batalla muy interesante. A 6 meses del gobierno están demandando en las calles la renuncia. Lo hacen con métodos de lucha que son muy contundentes, muy categóricos. No es simplemente no es una marcha, otra marcha, no es firmeza, decisión, contundencia. Y bueno, yo creo que puede marcar el camino porque en Chile también hay una protesta muy importante. Es la primera vez que un gobierno a los 3-4 meses tiene este nivel de resistencias. En Ecuador, hace pocos meses, hubo una importante rebelión de la CONAIE y ellos lograron un éxito en un plebiscito. Por lo tanto, estamos en una nueva etapa. Este es un nuevo periodo. En este periodo nosotros venimos luchando contra el neoliberalismo y esta lucha sigue la lucha contra la precarización, contra la desigualdad, sigue la lucha ahora contra la ultraderecha, por la defensa de nuestras conquistas democráticas, por la defensa de lo que se ha hecho en lugares como este, pero tenemos ahora una batalla contra el imperialismo, contra el declive de Estados Unidos, contra la guerra, y eso acá en América Latina, nuestra historia demuestra que es una región y nosotros somos un país que siempre se ha puesto firme en los momentos más difíciles, poniendo un límite a los atropellos del imperio. Y yo estoy seguro, estando aquí, nada menos que en este lugar, que va a volver a ocurrir, va a volver a surgir y vamos a volver a ganar. Un par de preguntas, digo todo ahora y después, en todo caso, tenemos tiempo. Claro. La pregunta era que el acuerdo de Shanghái también es un acuerdo desde el punto de vista militar. Y lo que está pasando con el imperio y los BRICS, que se están atacando países de los BRICS, como Irán, por ejemplo, sin una respuesta contundente, o por lo menos sí diplomática. Pero bueno, tiene que haber diplomacia y tiene que haber fierro, es una guerra, si no, no es guerra. Tenés que acercar un portaaviones al lugar, si no, no es guerra. Sí
esa teoría política militar funcionaría. La otra pregunta es, justamente en los acuerdos de los BRICS y en los acuerdos de la moneda, de la utilización de una moneda que no sea el dólar, puede llegar a estallar el sistema financiero internacional, ¿no? El otro día escuchaba a una economista, Rossi, que es miembro del directorio de Ciudad, creo que es hija de Rossi. Sí, Delfina, sí, Delfina. la hija. En donde decía, yo tengo una buena noticia, cuando se discutía el tema de cómo pagar la deuda externa en Argentina, y yo tengo una buena noticia, el sistema financiero está por estallar. En caso de poder estallar, porque uno tiene que pensar esas situaciones desde el lugar donde estamos. Nosotros tenemos el tema de la deuda externa, que es un nudo gordiano en Argentina para poder avanzar. Y después, cuando hiciste la comparación con Roma, a mí se me ocurrió el otro día, estuve leyendo un artículo sobre que la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los oficiales del ejército norteamericano eran blancos, sajones y protestantes. Y hoy, por ejemplo, en las últimas guerras, hay asiáticos, hay latinos. Uno de los problemas que tuvo Roma fue que justamente los mercenarios, sus legionarios eran los bárbaros, ¿no? Entonces, alguien dijo por acá, ¿serán por los nuevos bárbaros nosotros? Y bueno, que sabes, serán por los nuevos bárbaros. Pero bueno, las preguntas eran esas, ¿no? Como quieran, si quieren voy contestando así. Hagamos una rondita de preguntas. Como así ustedes, contestás. ustedes me dicen como quieran. Bueno, sí, está bien. No sé si alguien tiene algo más que preguntar en este momento, si no, contestar a Juan Carlos nomás, que puede ser largo también. Bueno, mira, Shanghái es un acuerdo económico. Los acuerdos militares son subyacentes en todos los planos, son cosas más delicadas. Hay en general acuerdos de cooperación militar entre países, China y Rusia. Pero en general lo que hemos visto es... Perdóname, porque iba a esa pregunta. Sí. En Cuba, por ejemplo, pudo entrar un solo barco de petróleo ruso y hay otro parado. Sí, sí. Entonces, alcanza con dejar hacer el enemigo cuando se equivoca, porque en esto de dejar hacer el enemigo cuando se equivoca, hay víctimas. En este caso nosotros tenemos una víctima en Cuba, ¿no? Sí, lo que se está viendo es que ellos manejan un criterio de proporcionalidad, en el sentido de ir proporcionando respuestas con el objetivo de guerras largas y de desgaste. Estados Unidos e Israel no pueden sostener largas guerras de desgaste en el exterior de su país. En cambio, el que es atacado se puede tomar todo su tiempo. Irán sabe que el paso del tiempo lo favorece. Y es evidente que Irán puede hacer lo que hizo porque tiene provisión de China y de Rusia. ¿Cómo va a poder disparar un misil que dé justo en un lugar si no le pasa nada? No solo hay una cooperación en el plano de la fabricación de misiles y drones, sino lo más importante hoy es el manejo digital y el manejo de la inteligencia artificial. O sea, el manejo del juego. El juego de misiles es el juego, es como un videogame. O sea, es como programás. Juegos de guerra. Juego de guerra, sí. Por eso es un nuevo tipo de guerra, donde si vos no tenés inteligencia artificial, no podés empezar. China y Rusia están jugando a eso. Y están haciéndolo con sus propios ritmos, teniendo en cuenta sus propios conflictos. Para Rusia la prioridad claramente es Ucrania y Europa, por razones evidentes. Y ellos tienen que decidir qué hacen con Ucrania en el sentido complicado de... Es evidente que Rusia puede aplastar a Ucrania por completo, pero sería como que una guerra nosotros aplastemos a Uruguay. O sea, Ucrania es históricamente parte de Rusia, de la Unión Soviética. Entonces, ahí hay que hacer una lucha que evite la sangría de civiles al máximo. Por eso fíjate que Rusia tiene una actitud completamente distinta a la de Israel con los palestinos. No solo por razones obvias,
humanitarias, sino porque el objetivo de Israel es aniquilar a los palestinos, echarlos, y el objetivo de Rusia es reintegrar a Ucrania a algún tipo de convivencia. Eso hace que el ritmo y el tipo de guerras sea distinto a lo que uno querría, ¿no? China al mismo tiempo tiene una prioridad defensiva, claramente como meta. Por lo tanto hay que tener en cuenta que es un tipo de guerras donde cada lugar juega su propia partida y donde cada país debe encontrar su camino de alianzas para asegurarse, dado que ni Rusia ni China te van a dar nada así porque sí. Es un complejo proceso de trazar alianzas donde Irán está logrando lo que está logrando porque hace 20, 30, 40 años que ha fijado una estrategia para esto, después de haber perdido 1 millón de hombres, por ejemplo, en la guerra con Irak. O sea, todo esto es largos y complejos procesos donde ellos se han acostumbrado a que te van a matar al presidente, te van a matar al jefe del ejército y vos vas a tener preparada una estructura sustituta. Todo eso se construye a lo largo de muchísimo tiempo y es un proceso muy arduo. Por lo tanto, el patrón de las guerras actuales es un agresor que ejerce una violencia extrema y un defendido que juega muchas cartas al mismo tiempo, porque no le conviene entrar en un choque directo porque no te olvides que el otro tiene un tipo de armas que si las llega a usar son letales. Y además, para que no las use, la única posibilidad es dar legitimidad constante a tu propia batalla, para evitar que dentro de Estados Unidos no se acepte los crímenes, algún límite. Recordá que Estados Unidos podría agarrar y toma una decisión y puede matar millones de personas en un segundo. ¿Qué es lo que inhibe eso? Bueno, el sistema político, las consecuencias internas. Entonces, mantener la legitimidad y crear un escenario tipo la guerra de Vietnam dentro de Estados Unidos, de resistencia interna, es la clave para ganar. La cosa es mucho más compleja de un simple choque en el lugar inmediato de la batalla. Por lo tanto, en el caso nuestro, también es el camino de encontrar los caminos que nos permitan construir formas de defensa. La inmediata, la más grave, la más urgente, que es la de Cuba. Nosotros trabajamos a otro plano en nuestra región porque somos una región que no ha tenido, somos la región con menos guerras en el mundo. O sea, somos una región de tradición pacífica. Nos puede parecer que esto no es pacífico, pero comparado con Medio Oriente, Asia y Europa, ¿no? Astiel dijo que se vino a la Argentina porque cuando estalle una guerra nuclear en el mundo, él acá se va a salvar. Es un absurdo total, pero da la idea del imaginario que hay. Que, bueno, ¿en qué lugar me refugio si el mundo se destruye? En América Latina. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque hay una historia de menor conflicto bélico. Entonces, nosotros lo que tenemos para sostener a Cuba no es armar un ejército para ir a luchar a Cuba, digamos, no está en la lógica inmediata, pero sí tenemos una historia de defensa de Cuba que ha resistido 60 años por marchas, movilizaciones, lucha, acción en nuestros pueblos. Entonces, eso es lo que hay que apuntalar ahora para evitar que haya una tragedia ahí. El segundo tema es el dólar. La desdolarización es un proceso lento por muchas razones. Una de las razones es que los que quieren la desdolarización la quieren lenta porque tienen muchos dólares. O sea, China no quiere que su moneda sustituya mañana el dólar porque China está llena de dólares. China es el país que tiene más bonos del tesoro, que son los títulos públicos de Estados Unidos denominados en dólares, y si el dólar es sustituido, todas las tenencias de esa creencia que tiene China se hunde. Y China maneja su comercio en gran parte en dólares. Entonces, busca que las cosas tengan una temporalidad lenta
porque es un declive cuyo ritmo lento le favorece a lo que está haciendo, pero esto puede ser precipitado por cualquier acontecimiento. Un acontecimiento que puede precipitar la desdolarización es justamente el fin de los petrodólares. Es lo que está ocurriendo ahora en Irán. Si Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos, toda esa gente deja de reciclar petrodólares en el sistema financiero mundial y empieza a manejarse con yuanes, eso puede acelerar muchísimo. Por ejemplo, que Irán cobre en yuanes o en rublos el paso de los buques por el estrecho de Hormuz es todo un signo de la época. ¿Por qué? Porque está diciendo, bueno, esta es la moneda con la cual yo quiero manejarme. Y bueno, el comercio de los BRICS cada vez más apunta a que sea un comercio desdolarizado. Pero es un proceso económicamente lento que en el terreno geopolítico y militar puede ser acelerado en forma muy rápida. Ya de hecho hay alternativas al SWIFT, que es el sistema de intercambio, Sí. que apareció el otro sistema, que a poco lo están apuntalando para que no pase por el SWIFT. Sí, pero la velocidad de cada una de esas cosas es muy compleja porque depende de cuántos dólares tiene cada país que está involucrado en eso. Y Rusia tiene muy pocos dólares, pero China tiene muchísimos dólares. La India tiene muchísimos dólares, Brasil tiene muchísimos dólares. Entonces, cada uno hace un juego amoldado a su circunstancia. Lo que no cabe duda es que si uno mira el futuro, tiene que ir apuntando en esa dirección. ¿Cuál es el único país del mundo que no apunta en esa dirección? Siempre a la vanguardia. Siempre a la vanguardia de los procesos nosotros. Y estábamos en camino porque lo mejor que teníamos era los BRICS. A la Argentina le ofrecieron entrar en los BRICS no porque lo pidió la Argentina, porque a ellos quieren. Porque nosotros tenemos lo que quiere mucha gente. Nosotros tenemos petróleo igual, se sabe lo que tenemos. Todos quieren eso. ¿Y qué nos conviene a nosotros? Hacer un acuerdo con los BRICS, es obvio. Bueno, ya lo tendremos. Ya terminaremos con esta pesadilla. Recuerden esto, no hay mal que dure 100 años y este no va a durar, este no va a durar, espero yo. 6 meses. Espero. 6 meses. Acá hay que mantener la cabeza fría porque el deseo, la voluntad y la razón siempre chocan, así que hay que cabeza fría y seguir analizando las cosas. Y el último tema, lo que vos decís de Roma y los ejércitos de mercenarios, es un tema clave porque los ejércitos hoy son en general en el mundo de mercenarios por la crisis que hubo desde los años de la guerra de Vietnam y por el alto nivel de preparación tecnológica que tienen las guerras. Pero en la medida que se marcha a guerras generales, reaparece el problema de la conscripción como un tema a la orden del día. En Europa, Francia, Alemania sobre todo, están discutiendo fechas, ya están cambiando la legislación en un proceso, digamos, de conscripción progresiva, ¿no? Tenés que ir un mes, si sos hombre así, con el objetivo de, si se prepara una guerra, va a ser toda la conscripción. Y la pregunta es, juventudes, 2 generaciones, fácil, 2, si no 3, 2 generaciones que... No tienen quién cerrar. 2 géneros que a diferencia de las anteriores, donde ir al ejército era parte de la vida, porque era parte de la historia, porque lo había hecho tu bisabuelo, tu abuelo, tu papá, y era parte de la secuencia natural de la existencia, eso se cortó en el mundo. Entonces la pregunta es, ¿las juventudes ahora en el mundo aceptarán esto? ¿O lo que veremos es una gran sublevación juvenil en todos los países cuando llegue la hora de decirle tenés que ir a la guerra, y los que impidan la guerra sean aquellos que son convocados a una carnicería de la cual no quieren participar? Así que una de las esperanzas que hay en la batalla contra esta barbarie a la cual nos quieren empujar es la reacción de la juventud en Europa y en el mundo. Cuando
cuanto a nosotros, creo que dentro de 6 meses, si pierde Trump, está bien, nos deshaceremos de este payaso, pero creo que el que viene es otro. Será otro de la misma índole. En cuanto a lo que decís sobre la conscripción, me llamó mucho la atención el nuevo documento, el nuevo DNI, que está en vigencia a partir de los 16 años. No sé si sabían. ¿Acá? Sí. Ya está. Tiene un chip, tiene un localizador, tiene una microfoto, es una cosa que... Pero no es obligatorio a partir de los que nacen y de los 16 años. De los 14. O de los 14. 14. De los 14 años. Eso es algo que me llamó mucho la atención. Digo esto, ojo, porque por ahí se les ocurre hacer una convocatoria. Están queriendo reimplantar el servicio militar. El militar. Sí. Sí, eso ya se dijo. Sí, pero ahora ya están avanzando con... Ya avanzaron, ya está. ¿Eh? Ya está el DNI, yo ya lo vi. No, pero voy a que ya está avanzando para poder se trate, se Pero hable. si no hay plata para los militares actuales, ¿cómo pagas a Y para el café con leche tiene. Y vos se tenés que pagar vos. Va a haber conscripción, pero para nada por el Son guerras que no se hacen solamente con cuerpos que van a la guerra, sino que son guerras que son tecnológicas. Entonces tal vez no se necesitan tantos cuerpos que vayan a la guerra. ¿No es cierto? Mira, No, pero él dijo que, o sea, para definir una guerra, vos necesitas invadir, Sí, necesitas físicamente a los soldados. La guerra lo que están demostrando hasta ahora, las guerras actuales, es que la ilusión tecnológica de una guerra de robots por ahora es una ilusión tecnológica. Porque incluso si los robots se pelean entre robots, bueno, los robots van a tener que invadir, pero en la invasión de robots va a haber alguien humano va a tener que manejarlos, tiene que estar en el territorio. No se ha dado ningún caso hasta ahora, ninguno, de una guerra ganada con inteligencia artificial o con bombardeos. En general lo que hay es una dinámica que ya empezó en la Segunda Guerra Mundial y se profundizó mucho en Vietnam, que es la masacre de la población civil a través del bombardeo indiscriminado. Pero el paso siguiente es Estados Unidos tuvo 3 millones de muertos en Vietnam, 3 millones, y 50.000 de Estados Unidos. Y fíjate la desproporción por esos bombardeos masivos, que es lo mismo que hace Israel en Gaza y en el Líbano. Pero para tener gas y tener el Líbano, después tienen que ir ocuparlo. No hay sustituto de eso. Entonces, por esa razón es que en todos los cronogramas hay un proyecto de militarización de las sociedades. Y esa es la gran novedad que veremos qué respuesta tiene. Una observación sobre Argentina solo. La clase dominante de Estados Unidos ya espera un sustituto, un mileísmo sin Milei. Ellos quieren a Bullrich. Saben que este payaso ya no entretiene ni siquiera a su propio, ¿no? Pero ellos quieren mantener el rumbo con otro. Y es una estrategia de largo plazo, por eso Thiel viene de la Argentina. Es una estrategia de convertir a la Argentina en una base de todo el proceso de la ultraderecha mundial. El problema que enfrentan es que la Argentina es un país económicamente muy frágil y es muy difícil hacer eso en un país que está endeudado, que no tiene casi moneda y que siempre está al punto de una crisis financiera o cambiaria. Es muy difícil hacer un proyecto reaccionario estable en un país donde todo puede caerse el otro día. Como decís vos, si yo quiero militarizar la Argentina y reconstituir un ejército y que los jóvenes vayan a una guerra, bueno, ¿qué necesito? Plata. Tengo que tener dinero. Y la Argentina nunca tiene dinero, tiene que tener dinero del Estado, no dinero en general. Porque dinero sobra. O sea, además tienen más los capitalistas dinero para sus negocios. Pero si yo quiero un proyecto reaccionario, lo tiene que hacer el Estado, no puede ser privados. El privado no puede hacer un proyecto de convertir a la Argentina en un país
militarizado, no existe eso. Y con el ejército acá pasa lo mismo que con las importaciones chinas. Toda la estrategia de Estados Unidos es una economía argentina que expulse a China. Pero claro, esa economía que tiene expulsada a China lo hace bajando los aranceles. Entonces, la Argentina, para expulsar a China, hace un modelo neoliberal extremo que echa a China, pero baja los aranceles. Y al bajar los aranceles, ¿qué mercancía está entrando? La China. Entonces, después de 2 años de Milei, la Mela dice, estás echando a China, China no te hace inversiones, no te hace energía, pero China te está inundando Sí, de todo. Los autos. De todo. No solo como en el pasado de los paraguas, ahora de los autos de todo tipo. Entonces, hay una contradicción siempre en los modelos que pretenden hacer de la Argentina un país estable para un proyecto reaccionario, que es un país que ha quedado muy encadenado por su deuda al sistema financiero mundial y por lo tanto no tiene recursos propios para hacer un propio proyecto de derecha. Bueno, eso tiene un beneficio para nosotros porque nosotros siempre nos vamos a oponer, siempre vamos a estar en la calle, siempre vamos a estar luchando y cuanto más débiles sean ellos, más le va a ir y más le vamos a ganar. Por algo las inversiones no llegan, las famosas inversiones. ¿Por qué no llegan? Por la misma razón, porque un país que tiene petróleo, gas, alimentos, que tiene todo, que además saca una ley que dice te regalo todo, vení, te regalo, vos querés quedarte con la minería, vení, no pagues impuestos, cuando te saques el cobre después te lo llevas gratis y querés el negocio que quieras nada. Y la Argentina tiene un nivel de inversión que es inferior, no solo a Brasil, a México, a Chile, sino a Costa Rica, o sea, nada. ¿Por qué? Porque el inversor que tiene que venir y poner dinero sabe que este es un país endeudado por un Estado que colapsa, y que un Estado endeudado que colapsa, si yo pongo una inversión, obviamente el día de mañana ese Estado no me puede ofrecer ninguna garantía de nada. Entonces, no invierto. El proyecto de derecha no puede estar cifrado en el tema nuevo que ha salido ahora con el tema del gemelo digital. Sí, mira, acá estamos en un mundo de lo desconocido, ¿no? Y es raro que la inteligencia artificial tenga uno de los lugares de experimentación en la Argentina. Lo que yo entiendo que ellos quieren hacer acá, lo que yo poco que llego a comprender, ellos tienen un país donde van a tener el manejo irrestricto de la base de datos de toda la ciudadanía. Uno puede decir que eso lo tienen en general en todos lados, pero más o menos. O sea, el cruce de estos infinitos datos, que es lo que te permite hacer los algoritmos para manejar la inteligencia artificial, en general las empresas lo cruzan a partir de la información que van teniendo de los propios usuarios. Todos los días vos haces algo, ellos tienen un dato, más datos para el algoritmo. Compras tu tarjeta de crédito, lo que sea, juntan. Y tienen algunas bases de datos tuyos que vos les das al Estado en forma más o menos. No es que la empresa tiene la misma base de datos que el servicio de natalidad, qué sé yo. Ahora, en la Argentina, la novedad es que Milei les está entregando a las tecnológicas la base de datos del Estado, enteritas. Hay un informe que dice que ellos ya fueron, en los 2 años de Milei, fueron primero robando. Después directamente lo trajeron. Claro, sí, hasta ahora no está la ley, no está, formalmente no lo pueden tener, entonces lo roban. Hay muchos informes, por ejemplo, se robaron todo del sistema automotor, después robaron ANSES, pero aparece como un robo. O sea, de repente, pero son por ejemplo, 80 millones de datos. Entonces ha habido de esto. Lo están haciendo ellos mismos. Pero el plan es entregarle la base de datos. Ahora, ellos van a tener en la Argentina por primera vez toda la base de datos de un país. Y por lo tanto pueden construir el algoritmo experimental de lo que quieren hacer en el mundo, que es cómo construyo el algoritmo con toda la base de datos plena. Yo creo, en mi limitada opinión, que esa debe ser la razón básica por la cual TIL viene a la Argentina. Hay otras 2 o 3, una muy conocida es que quieren la Patagonia
utilizada para refrigerar, porque en Estados Unidos muchas ciudades se oponen a que les haga la base de datos ahí porque consumen muchísima energía y se llevan el agua. Entonces, claro, la Argentina eso lo tiene, probablemente esté eso, pero yo imagino que es un proyecto. Ahora, ese proyecto tiene que, para que eso funcione, tiene que ir más allá de Milei. Esta es la historia. Hay una periodista, socióloga también de Bariloche, que estuvo en una conferencia de TIC en Estados Unidos, donde él hablaba que en la Argentina es fácil establecer un feudo. ¿Un? Feudo. Claro. Y entonces, por eso venía a ver qué pasaba acá, a ver si podría ir a la Patagonia, establecer Sí. De hecho, ya compró tierra, Sí. hizo inversiones bajo cuerda. Ya empezó. Yo creo que hay dos niveles. Hay un nivel que es, digamos, el más chocante, que es, Thiel se compró hace, no sé si Thiel o el otro, no me acuerdo, se compró una isla en Honduras, eso era unos 5 o 6 años, se compró una isla, ¿no? Con el presidente el narcotraficante con ese presidente se compró una isla. Entonces él fue en la isla, no estoy seguro si fue Thiel o algún otro de esta banda, y en esa isla armaron el experimento de una sociedad de ellos. Como es de ellos, ¿cómo funcionaría un país sin Estado manejado por empresas privadas? Entonces, ellos dicen que quieren en Argentina hacer eso. O sea, destruir el Estado. Puede ser, son todos experimentos de la postdemocracia digital. Pero yo creo que más que eso, que es una cosa medio delirante, ojalá fuera eso, hay algo mucho más serio, que es mucho más preocupante, que si ellos tienen todas las bases de datos y empiezan a hacer los algoritmos, pero, por ejemplo, la primera consecuencia es la manipulación electoral inmediata. Claro. O sea, una vez que tienen toda la base de datos tuya, cruzan todos los algoritmos, ellos a tu teléfono, 6 meses antes de la selección, a cada uno de los, ¿cuántos son? 20 millones, 30 millones de votantes, a cada uno tienen un perfil exacto para inducir tu voto. Por ejemplo, vos votaste a Kicillof, a Cristina. O vos estás con Kicillof y estás enemistado con Cristina, suponete, no sé qué. Entonces ellos tienen el perfil exacto. O vos te gusta Miriam Bregman, pero no votaste en la elección pasada a la izquierda. Entonces ellos saben quién sos vos. Entonces, una vez que saben quién sos vos, saben, muy bien, ¿cómo convenzo a un tipo así? ¿Cómo le envío argumentos para que vos te aburres? Vos decís, bueno, es delirante. Si yo voté a Kicillof esto, bueno, pero por ejemplo te pueden decir, bueno, este tipo está perdido para nosotros porque es de izquierda. Entonces, bombardeémoslo con que no vaya a votar. Entonces, digamos, mira, no vas a votar, no vas a ganar nada. Te arman a cada perfil, a cada individuo un perfil. Ya lo hicieron con Cambridge Analytica, hay varias cosas que hicieron, pero nunca tuvieron los algoritmos de inteligencia artificial cruzados con la base de datos de un país. Este es, así que... Vos hiciste la prueba de preguntarle a quién tendrías que votar, a la inteligencia artificial. No, vos le dijiste. Ah. ¿Y a quién yo tendría que votar? Sí, ¿a quién tendría que yo votar? ¿Y qué te dijo? Y lo que yo voté. Ah, te repite el voto Y anterior. lo que no querés, y lo que no tenés que votar también te dice. O sea, Antes. ok, o sea, si vos vas a ChatGPT y vos le decís, te repite según tu conducta previa. Obviamente, coincide plenamente Ok, lo que vos la decís. historia ahora Pasa que te van a inducir. es que el algoritmo, porque imagínate que el algoritmo es mucho más complejo, porque el algoritmo ahora tiene que entrar sobre tu trayectoria para modificarla. O sea, claro. estás Sí, acercando. están experimentando. María, la última pregunta. Vale. Ya se Sí, disienta. más que nada una pregunta-comentario. Se están poniendo sobre el tapete de nuevo muchas frases perdidas, ¿no?, por parte del presidente con respecto a la demografía. Entonces, con respecto a todo esto que estamos hablando, ¿no?, del control de las poblaciones, del control de las decisiones, entra de nuevo en el tapete la demografía del país. Por un lado, que es un país que se puede hacer experimentos de este tipo, porque somos apenas, no sé, si llegamos a 50 millones de habitantes, ¿entendés? Somos un número pequeño. Entonces, por otro lado, está pidiendo nuevos nacimientos. No está pidiendo que los más mayores pensemos algo, no. Necesita carne fresca de alguna manera. Entonces,
se pone de nuevo eso, ¿no? Las discusiones con respecto al control poblacional, a... Sí, y termino con esto. Pero, Argentina es pero elegida. quiero terminar, Sí. porque tiene que ver con lo que decías. Sí. Los humanos somos muy creativos, somos sumamente creativos. A mí me pasa muchas veces que digo, voy a un tal lado y no llevo el teléfono, voy sin celular. Tengo la suficiente fortaleza como para poder desprenderme de mi riñón ese y me voy sin el celular. Y no van a saber que fui para allá. Entonces, si las papas nos queman, yo creo que nosotros podemos burlar ese tipo de sistemas. No vamos a estar totalmente supeditados a los violines, ¿no?, que nos digiten. Podemos hacerlo. ¿Sí? Justamente por eso. Porque ellos eligen un país que tiene un nivel de cultura promedio superior a los países medios del mismo tipo. Por razones históricas de la Argentina, su nivel de cultura se parece más al nivel de los países desarrollados, con una economía más parecida a los países ultra subdesarrollados. Entonces, es justamente un buen modelo poblacional para experimentar lo que ellos quieren, que es actuar sobre la población desarrollada del mundo. Pero al mismo tiempo nosotros lo que tenemos es una historia de rebeliones, sublevaciones y protestas. No es la inteligencia artificial de un chip la que nos va a modificar. No es que los argentinos ahora, porque el celular nos va a decir votar a tal, vamos a votar a tal. No, las capacidades de resistencia nuestras son enormes y lo demuestra que los chicos del Nacional de Buenos Aires, que se supone que son los chicos los que más están atados a lo que dice el chip y que se supone que ya no dialogan porque están obsesionados, bueno, van y ocupan un colegio. Eso lo ocupan todos los años. Además, nuestra Es característica. una de las materias que tienen. Con una diferencia, que esta vez tengo la impresión quizás de que esta vez sintonizan mucho más que otras veces. Hay un desarrollo Porque otras veces, político ya como es una diferente. costumbre, bueno, ocupamos el colegio todos los Sí, años, bueno, ya se dice, bueno, eso, listo, Es una parte tenés que graduar con la ocupación. Pero ahora yo creo que no, que ellos sintonizan con un sentimiento muy grande creado por las marchas educativas y con la sensación de que hay que hacer algo más fuerte que hacer una sola marcha. ¿No? Entonces, que bueno, a ver si la ocupación no será eso lo que nos permita cambiar. Y cómo ha sido recibido por muchos comunicadores, a mí me sorprendió, porque los derechistas nos atacan como siempre, pero mucha gente que está siempre en el medio ha como percibido que la legitimidad de esta acción, que en otro momento lo hubieran objetado. Así que, Además tiene el aval de las autoridades, porque esta noche que pasó, los chicos estuvieron cuidados por el cuerpo de docente y no docente, cosa que antes no sucedía. absolutamente. Esto es una ocupación. Condimentado por la sensibilidad previa que ha habido jubilados, discapacitados. Hay en el ambiente una sensibilidad social, por así decirlo. Estás atacando, al atacar a la educación, a la docencia, estás atacando a los chicos, a los jóvenes, estás atacando a los viejos, a los jubilados y a los discapacitados. Todas poblaciones vulnerables. Sí, de todas maneras, creo que la educación es algo así que lo tenemos como muy metido dentro del cuerpo. Convoca más de la defensa de la educación que la defensa de la salud. solidaridad con los jubilados, por ejemplo. Sí. Hay algo que lo Lamentablemente, tenemos yo creo que es muy lamentable, identificado, pero es así. dice. Y después hay un espíritu de rebeldía, o sea, nosotros nos dicen que tenemos que hacer eso y vamos a hacer eso aunque esto esté bien. ¿No? Sigamos por ese camino. Carlos, no hables más porque Juan Carlos me está por pegar. Bueno, hasta aquí llegamos.